Muy bien. En la oportunidad anterior vimos la importancia de los terminales de las barreras como forma de evitar que el vehículo impacte directamente contra el terminal y quede empalado en el mismo, con daños graves a los ocupantes. En esta película estamos viendo un diseño específico de terminal que va a ser sometido a una prueba de choque. En este caso es un comentario al margen. Esto es en Inglaterra, por la patente, y cuando hablábamos de certificación de conductores, les hice ver lo grande que eran los números de la patente británica. Y como les dije, el único examen psicotécnico que hace en Inglaterra es que lean la patente. Entonces, en realidad, no es una prueba muy exhaustiva. Y eso ilustraba que los ingleses en realidad no creen mucho en los exámenes de tipo psicotécnico, sino más bien en demostrar las destrezas, no las destrezas, el cuidado por las otras personas en la calle, digamos. Las destrezas en realidad no les interesan mucho. Bueno, vamos a nuestro ejemplo. I've often wondered what would happen if I hit one of these. Road engineers call them ramped ends. It's the traditional way of dealing with the end of a crash barrier, ramping the barrier down into the ground. Al pasar, obsérvese que hay un límite de velocidad y la señal de cámara abajo. Los ingleses hacen un importante uso de cámaras. Y además que las señales de tránsito a la derecha tienen la forma de la señal. Eso también ayuda a reconocer la forma. Son detalles de diseño en los cuales ellos son bien buenos, digamos. Bueno, y aquí está el terminal en rampa, que es el que van a probar, que es el habitualmente en las calles o los caminos ingleses. Finishing off the end with a sloping lump of concrete. They've been used since the 1970s. But I've always suspected these ramped ends could act as launch pads, catapulting your car into the other carriageway, or anything in its path, a sort of imitation of a Hollywood blockbuster stunt. And with 33,000 crash barrier terminals on dual carriageways and motorways, including ramped barriers at most motorway junctions, that's a lot of spectacular accidents waiting to happen. But are the consequences of, say, misjudging a motorway exit and accidentally hitting one of these barriers as horrific as you might imagine? Well, we've joined highway engineers Mott MacDonald and Balfour Beatty, who are going to do an experiment to find out. We've got a reconstruction of a typical motorway junction complete with a signpost. There are two crash barriers which meet at a point. The idea is they stop you hitting the signpost if something goes wrong. And we've got one of our famous remote control cars that will drive towards the barrier at 70 miles an hour to simulate what could happen should your attention wander while exiting the junction. Esto lo hizo al pasar un programa de televisión británico el que está haciendo esto. Will the result be much, much more Hollywood? The remote control team got into position to perform the test. They didn't hit the ramped end, they hit the side of the barrier. But it was reassuring to see how it repelled the 70 mile an hour car with ease. En realidad no le apuntó, digamos, le pegó por el lado de la barrera, pero hay que mostrar un aspecto interesante de la barrera. La barrera no tiró al auto al frente, digamos, a chocar de frente, sino más bien lo contiene. Si la barrera siguiera, por supuesto, el auto no habría hecho eso, no se habría metido detrás. Pero es una característica importante de una barrera, que no redirija el auto muy fuerte porque corre el riesgo de hacerlo cruzar la calzada y tener un choque de frente. The superficial damage was repaired and the car lined up for a second attempt.
direct hit, and it was as spectacular as my worst fears. So it looks like the cars hit the concrete and then the barrier. But rather than protecting you against the sign, what the barrier's done is actually just flip the car straight up into the sign. And on hitting the ground, the car's thrown over violently, making this a particularly unpleasant way to crash. The consequences will be even worse with a bridge parapet rather than a sign behind the barrier. According to a survey in Warwickshire, every motorway junction with ramped ends can expect an injury or death from a crash like this every 5 years or so. Add that up round the road network and you get hundreds of deaths or injuries. Un punto interesante del choque anterior, bueno, el primero es que la gravedad del accidente es más importante que chocar contra la señal de tránsito. Y el segundo punto es que la señal de tránsito no es un poste que se corte, digamos, que hubiera sido la forma correcta de hacerlo, de tal forma de disminuir la importancia del choque. Yeah, but because the locations are all spread out, they don't get classed as accident black spots. It's hard to justify changing the barrier design. Thankfully, new barriers currently being installed are safer. This may look severe, but you can hit it at 70 miles an hour with a much reduced chance of injury and without the car flying into the air. Bueno, este es un terminal de los que vimos, en que produce un choque de frente y absorbe energía, pero el ancho del terminal impide que la barrera entre el automóvil. Pero eso no es ¿Perdón? muy, disculpe. Digo, esa barrera que acabamos de ver no es más peligrosa, por lo No es que muy el rígida, me carro, dices tú. sí, el carro queda totalmente sembrado ahí, o sea, la energía, Bueno, como mencionaba en otra clase, el trabajo de la seguridad de tránsito es prever, disminuir las víctimas fatales y las lesiones graves. Entonces, usamos el frente del auto para absorber energía. Por supuesto, eso produce más daño en el auto, pero reduce las lesiones a los ocupantes. o sea, por ejemplo, ese choque que acabamos de ver, ese carro a gran velocidad, un pasajero que vaya sin seguro, sin el cinturón puesto, lo más seguro es que salga volando hacia adelante, ¿no? Exactamente, yo también creo eso. Bueno, este es el siguiente tipo de barrera. Esta es la forma correcta de hacer una caseta de peaje. Desafortunadamente en Chile ponen una estructura de hormigón sin ninguna protección y el resultado de cualquier choque va a ser un accidente grave. Aquí es un tipo de las barreras que vimos previamente, en la cual esta es una barrera que colapsa sobre sí misma para absorber la energía del choque. Esto es igual que la barrera de hace unos segundos, pero es bastante más larga y por lo tanto va a desacelerar en forma más suave el vehículo. Como se decía, la barrera anterior es bastante dura, o el terminal anterior es bastante duro, y por lo tanto desacelera el vehículo en un espacio muy corto. Esta tiene diversos amarres al suelo, es una barrera que funciona porque está anclada al suelo, ya vimos que hay otras barreras que no dependen de eso, y por lo tanto, según el peso del vehículo, va a ser hasta donde penetre en la barrera. En ese sentido, esta barrera cubre una cantidad de vehículos mayor, es decir, desde vehículos de poco peso hasta vehículos mayores. Ahí está. Ahí está cómo se van aplastando y cómo los tambores internos van acumulando fuerza de resistencia. The Highways Agency are also improving the design of structures the crash barriers there to protect. Energy absorbing posts like the ones we've already featured on Fifth Gear are much less Claro, damaging to ahí hit. ya están introduciendo los postes, Friendly road furniture like this don't need a barrier in the first place. los postes que son más seguros que se cortan I'd en la base. certainly rather drive into one of these than fly into this.
Ese es el nombre del programa de televisión. Ese choque de ese camión sí quedó hecho nada. La figura de la izquierda muestra lo que ocurre cuando choca un camión y la carga sigue. La carga es el mayor peso, la carga puede ser 20 toneladas o más. Y sigue la y misma seguramente va a matar a los ocupantes. Claro. Eso ocurrió en Chile, en que un camión que llevaba ripio chocó, el ripio destruyó la cabina, digamos, y costó bastante sacar a los ocupantes de ahí, o lo que quedó de los ocupantes. Ahí está el ejemplo a la izquierda. I've often wondered what would happen if I hit one of these. Road Bueno, ahí engineers está call empezando de them nuevo, así que lo ramped vamos a parar. ends. It's the traditional way of dealing with the end of a crash barrier, ramping the barrier. Ahora vamos a ver un ejemplo de California. Behind me is the District 2 high cable tension. Esta es una película de entrenamiento para el personal del Caltrans, que es la organización de carreteras del estado de California, que como decíamos tiene un test extensivo de cualquier tipo de barrera antes de instalarla en el camino. Y tienen su propio campo de pruebas y entiendo que han destruido más de 8.000 vehículos probando nuevas barreras. System. The high cable Profe, no se está system is visualizando unique nada en to el momento. old style cable. Perdón, dime. No se está visualizando nada en el momento, ¿yo? Ah, ya. Ya, bueno, ahora sí. Sí, señor, ahora sí. Como decía, este es un video de entrenamiento de la Organización de Carreteras de California, que prueba todas estas barreras antes de usarlas, digamos. Y tiene un laboratorio especial para eso. And that high tension means each cable is tensioned continuously at approximately. Aquí está un poste viejo, digamos. Los postes no agregan resistencia a la barrera, es solamente para mantenerlas arriba. Y aquí está como los cables van bajando a tierra y están anclados de forma muy fuerte, de tal forma que se pueda tensar esta barrera. 5,000 pounds of tension. This is a 3-cable system, so there's about 15,000 pounds of tension in the system itself. With that much tension in the system, the anchors is what holds all that tension. Each cable lands at a unique anchor. Aquí está el final, digamos. Cada cable tiene su propio final. Aquí está el de otro. And so those anchors are concreted in the ground in a solid format. This is a post that was impacted by a vehicle that ran off the road after it had a flat tire. This vehicle was a pickup, ran into the cable, it knocked down just one post. The vehicle came to a rest. The occupants got out, changed the tire. The CHP came, they took a report, and the vehicle drove away with no other incidents. The reason we chose cable barrier for this project was we have a wide median. Most of the median area is approximately 60 feet. The cable system. Bueno, lo anterior es una característica habitual en las carreteras norteamericanas, que dejan una reserva central muy ancha para precisamente evitar los choques de frente. Was the alternative to Thrive-Beam barrier through this project, with the understanding that cable may be easier to maintain and much kinder or soft. Ahí es un tema que la barrera de cable, igual que la barrera de acero, son barreras que se consideran flexibles. Y por lo tanto el vehículo puede entrar detrás de la barrera bastante. Y eso significa que hay que considerar esa posibilidad, y la barrera de cables no puede estar cerca del obstáculo. En este caso el vehículo chocaría igual contra el obstáculo. Ride down for the occupants. Because the cable moves up to 9 feet,
The cable absorbs the energy and not the vehicle or occupants. Dijo que el cable se mueve 9 pies, o sea, esos son 2 metros. Cable system that we use in this project has the post space at about 15 and a half feet on centers. The elevation of the cable is able to hold even when 3 or 4 posts are taken out. We delineate it with 2 reflective markers, which is the spacers of the cable barrier itself, and there's every 5 posts, basically, every 90 feet is the delineation you will find. This is about twice what we do for the edge stripe on the freeway itself. The very end of the cable barrier, we delineate more because the ends of the cable barrier need to have extra protection. The ends of the cable barrier are what anchor the entire system down. So far, we've been very fortunate. There's been no major injuries. In fact, I think just 2. Bueno, lo que dice es que con esta instalación no han tenido lesiones graves. Aquí está el elemento para tensar el cable. Ambulance has been called out in the approximate 15 to 20 collisions we've had. We also know there have been a number of collisions that have never been reported. The cable barrier, upon impact, is able to maintain its elevation, its height, due to the high tension. We have had locations where 2 or 3 posts, gaps 50 feet or more, and still the cable is able to maintain, with no posts, maintaining the elevation that's acceptable. The posts are easy to replace, and if we need to, we can take a post out of the system that's further down and put it in the middle. We helped put out this first cable barrier project. It was scoped by our traffic safety unit. They thought it would be a good alternative to concrete or dry-beam barriers. Cost-wise, the cable barrier is about $11 per foot, not including cost for anchors, which is relatively inexpensive because they only occur at the ends. The weed barrier actually costs more than the cable barrier. Runs about $13 per foot. The weed barrier was included at the request of maintenance. It saves them mowing time and it reduces the use of pesticides. It also gives maintenance workers a firm footing when repairing damaged pumps. Ok, dice que la mantención es más barata porque el perfil W de acero es bastante más caro que los postes. Aquí se dañan habitualmente solo los postes. Y aquí hay otro tipo de terminación para absorber energía. O sea, no usan la barrera que se incrusta en el suelo. Which many times occurs when the ground is wet and muddy. The California Highway Patrol was consulted during project development. We placed emergency turnaround opportunities at convenient locations. The opportunity for emergency vehicles to cross the median should not be more than 3 miles apart. Having said that, interchanges also serve as. Bueno, esas son para hacer vueltas, y dice que no pueden estar más de 5 kilómetros una de la otra, digamos. Esos son importantes para los vehículos de emergencia. For emergency responders. Yeah, my opinion's definitely changed since this cable was installed. We didn't really know that much about it, but since it's been installed and we've come out here and we've repaired probably 15 to 20 different spots in it so far, my attitude and opinion's completely changed about it. The manufacturer did come give us some training, and that was very beneficial, so we knew what to expect. But it seems like every situation, every wreck we have, it's a little bit different. A typical, car collision where it might take out 2 or 3 posts, the cable has no sag to it whatsoever. In this case, you can see the big rig came through it, took out about 7 or 8 posts. That had probably about an 8-inch sag in it, maybe a little bit more. So, of course, the more posts you get taken out, the more of a sag. Typically now, if it's just an automobile that gets into it, our repair times are about 20 minutes. If it's bigger, we're a little bit more in depth. We were probably out here for maybe just a little over an hour. For a typical crash, I usually try to have 3 people out here when we're repairing it. Basically, it's just more for the safety end of it. The cables are pretty tight. 2 guys can easily lift them into place. But when you do have them outside the post, you have a major pinch point factor, and that's where that 3rd guy comes in so he can pull the cables back that you're not moving. The other 2 can lift the cable by, and we don't have to worry about smash fingers or, people getting their fingernails ripped off. Normally, we just run 2 barriers, 1 on each side of the road for, the workers' protection. Most of the time, we bring out our fence and guardrail truck.
Ese es un punto importante. Él está interesado en un tiempo corto de reparación para no tener su personal en la carretera. Y dice que a veces ponen 2 cables precisamente para proteger al personal, para que éste pueda trabajar detrás de los cables. Por ejemplo, cuando se corta el pasto para evitar de que se seque y haya un incendio, digamos. Esa es una preocupación muy importante en Estados Unidos porque tienen una cantidad relevante de trabajadores de la carretera, de personal de mantención que es atropellado y muere al año. So we have tools if needed. We've never had to use anything other than a hacksaw where one of the posts got bent over and we ended up having to cut it. And that's the only time we've actually had to bring tools out and use them. The only damage that we've had so far are the posts. You know, it's a few minor scrapes on the cable that takes the galvanizing off, and basically we just, now our practice is we take cold gal, spray over the scratch marks so we don't have a rusting issue, and that's it. Our repair costs on this system, I kind of went through a couple weeks ago and I was just doing an average. And as far as our averages go, it's about $600 to $650 per collision. And that's actually having 3 guys come out on overtime to do it. We've had nothing but good experiences with this stuff so far. It's completely what I didn't expect as far as our maintenance issues go. It's very easy to repair. My guys' exposure time is very minimal now. We're in and out. It's just... Ahí hizo el punto. Dice la exposición de mi equipo de trabajo es mínimo. Ese es un tema súper relevante en Estados Unidos. Very surprising to me how easy it is to repair. Ok, esa es la barrera de cable. Vamos a ir a la próxima presentación. Es bastante viable esa solución, ¿no, profesor? La de los Sí, cables. sí. Es de muy buena calidad, teniendo el cuidado de que haya espacio detrás para que el vehículo se entre, porque el vehículo, como dijo él, podía avanzar 2 metros detrás de la barrera. Entonces, si hay un árbol detrás, no es una buena configuración. Ok. Bueno, ahora voy a presentar un trabajo de la Oficina de Investigación de Carreteras de Australia. Australia es un país muy importante en temas de seguridad de tránsito. Tiene una posición de liderazgo mundial, igual que Inglaterra, digamos. Entonces, al jefe de esto lo invitaron a dar una charla. Ian Johnson lo invitaron a dar una charla a Inglaterra, digamos, que es un honor que te inviten a dar una charla en un país tan avanzado. Digamos. Y aquí se ilustra los aspectos que considera relevantes el expositor, digamos. Habla de la perspectiva australiana de seguridad de tránsito. Y habla de que es una perspectiva australiana. Eso fue a presentar él, que es distinta a las de otros países. Bueno, él dice que no está presentando la visión oficial de Australia, etc. E incluso algunas cosas que él dice no serían bien acogidas en Australia. El mito australiano, dice. Hay 2 formas de medir el nivel general de seguridad vial. El primero es la cantidad de lesionados por unidad de viaje, que describe qué tal seguro opera el sistema de transporte. La figura siguiente muestra el
el registro de varios países durante los últimos 5 años. Un importante aspecto, dice él, es que casi todos tienen el mismo nivel de seguridad y por lo tanto, y tienen proyectos distintos, por lo tanto que tú lo que haces no es tan importante como que lo hagas, digamos. Y el segundo es que los países tienen unas mejoras bien importantes. Y dice que muestra una mejora rápida desde sus niveles iniciales de seguridad. Eso por supuesto, porque cuando no se ha hecho trabajo de seguridad de tránsito en una carretera, las primeras acciones, si es que el programa está bien diseñado, van a ser las más eficientes. Y por lo tanto es un caso en que los retornos disminuyen con el tiempo. Aquí están los casos en que muestra que Estados Unidos partió en un lugar bastante bueno, y ahí están los otros, Australia y el Reino Unido. Y en 5 años, esto está hecho hasta el año 89, todos llegaron a niveles parecidos. Entonces, ¿qué hace el punto que, a pesar de que hicieron cosas muy distintas, igual llegaron a niveles similares de seguridad de tránsito? Ahora, lo notable aquí es lo rápido que avanzaron los 3 países superiores, digamos. Estados Unidos, como se puede ver, avanzó algo hasta el año 75 y después la pendiente de descenso es bastante menor. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque estamos usando muerte, o el autor está usando muertes por cada 100 millones de vehículos kilómetros. Y ya hemos visto en nuestra oportunidad que ese no es un buen indicador, porque el solo hecho que aumente el número de vehículos y aumente la congestión va a disminuir la cantidad de accidentes graves, sin que en realidad la autoridad haga nada, digamos. Por lo tanto, eso se usaba en los años en que se hizo esta presentación, pero ya está abandonado esa medida. Ahora entra a la segunda medida, que es las lesiones, incluyendo fatalidades, muertos, por persona. Esa es la medida que utiliza la Organización Mundial de la Salud para todas las tragedias y enfermedades, digamos. Y ahí está el caso. Como se puede ver en este caso, Estados Unidos oscila entre un valor, digamos, y otro, con una pequeña pendiente de baja. ¿eh? Australia baja permanentemente, Inglaterra también, pero Japón tiene una subida al final. Y aquí se muestra que en realidad desde el punto de vista de la población, Estados Unidos y Australia son bastante peligrosos. Pero lo que interesa aquí, ¿por qué invitaron a los australianos? Es precisamente por la rápida disminución. Y él dice más adelante que en realidad deberían haber invitado a los japoneses. Y aquí está, este gráfico es la cantidad de vehículos por 1000 habitantes, digamos. Estados Unidos está en 700, o sea, casi hay un vehículo por habitante. Inglaterra está en 300 en ese tiempo. Ahora, él comenta sobre el nivel de intervención del gobierno. Eso varía culturalmente muy fuerte. Por ejemplo, en Estados Unidos uno no puede parar a alguien para pedirle la licencia solamente. Tiene que tener una causa probable para pararlo, digamos. O sea, una luz quemada ya permite parar un vehículo. Interesante, algunos estados tienen una regla que si alguien va sin cinturón de seguridad,
esa no es causa para parar el vehículo y cursar una infracción. Pero si lo paran por otra razón legal, por ejemplo por la luz quemada, ahí sí le pueden sacar la infracción además por no usar cinturón de seguridad. Ahora, se ha generado en los últimos 10 años una opción que permite parar vehículos sin causa probable para hacer pruebas de alcotest. Y ese es un caso muy inusual para Estados Unidos, que alguien pueda ser cuestionado por la policía a pesar de que no ha hecho nada. Y aquí entra ese tema, el nivel de intervención del gobierno. Entonces dice que la mayor parte de las mejoras ha venido por las mejoras generales del sistema de transporte. Y las medidas de seguridad hacen mejoras en el margen. Esto es muy interesante desde el punto de vista del sistema, porque dice que las medidas específicas de seguridad de tránsito no van a ser una contribución muy significativa, y mientras que las de transporte en términos mucho más amplios sí lo hace. Y en este caso yo discrepo con él, porque él pone el buen diseño de caminos, no lo pone en el área de seguridad de tránsito, porque él lo considera normal para un camino, digamos. Ahora, eso es una conversación que yo tuve con la ministra de Transportes en Chile, en que le hice ver que una forma de mejorar la seguridad de tránsito es disminuir viajes. Los viajes son para transportar personas o mercancías, digamos. Y los viajes, hay muchos viajes que pueden ser ahorrados por un sistema de correos confiable. El caso de Estados Unidos es uno de esos, en los cuales el cartero puede tomar correspondencia que sale desde una casa. Es decir, la persona produce la estampilla, por así decirlo, por la casa, para la carta, entrando al sitio de correo e imprimiendo en su impresora, digamos, así de simple, y pagándola por internet, digamos. Entonces los carteros no solamente llevan correspondencia a la casa, sino la retiran. Entonces un médico que por ejemplo, si uno necesita una receta adicional del médico, no tiene que ir a hacer un viaje, digamos, a buscarla a la oficina del médico. Basta con pedirla por teléfono y el médico se la va a enviar por correo. Entonces, de esa forma se reduce el viaje. Igual usted puede enviar sus lentes para que le cambien los vidrios, digamos, a la óptica por correo y recibirlo de vuelta por correo. Incluso objetos muy grandes. A mí me pasó en Polonia que se me echó a perder un monitor de los antiguos de tubo, digamos, que era bastante pesado y grande, y lo envié a reparar a otra ciudad, digamos. Y el correo lo sacó de mi casa y lo hizo aparecer de vuelta ya reparado. Y por supuesto me cobraron por internet la reparación. Entonces hay formas de gestión de transporte que reducen la cantidad de viajes, por lo tanto la emisión de contaminantes y la tasa y el número de accidentes, como por ejemplo una mejor gestión de correo. Ese es un tema que sale siempre en seguridad de tránsito, que la gente asocia los accidentes a transporte, y en realidad eso es correcto, pero muchas veces el espacio de solución está fuera de transporte, como en este caso en una mejora del servicio de correo. Dice, ahora hay que hacer la salvedad de que cada país tiene medidas diferentes. Por ejemplo, en Australia dice el 70% de las lesiones ocurren a ocupantes de vehículos. En Inglaterra es del 40% y en India tan baja como el 5%. Por lo tanto, las medidas de protección de ocupantes tendrán impactos muy distintos en seguridad de tránsito. Eso ocurre en el fondo básicamente si vamos a India, que dice que los ocupantes de vehículos tienen solamente un 5% de lesiones, significa que el 95% son peatones atropellados. En Chile, en nuestro caso, es más similar al australiano, porque el australiano con un 70% de víctimas que son
ocupantes de vehículos significa que tienen un 30% de peatones atropellados, que es el caso chileno también. Dice, parte del éxito de nuestras intervenciones es en el sistema federal y de Estado, en cual el Estado ha sido muy importante. Una de las gracias de Australia es que es por Estado, por lo tanto, cuando un Estado dentro de Australia hace algo y funciona, los otros rápidamente lo copian, digamos. Y dice, es interesante que la mayor parte de las intervenciones ocurren en Victoria, en el estado de Victoria, donde existe un comité parlamentario de seguridad de tránsito. Y tener los políticos adentro ha permitido introducir medidas que cualquiera puede considerar como draconianas, digamos. Y entra a que hay dos estrategias efectivas. La primera es reducir los niveles de lesiones en un choque por protección razonable, como la barrera de cable que hemos visto. La segunda es reducir la frecuencia de las formas de viaje de más alto riesgo. Y Australia se ha dedicado a las dos. Por ejemplo, un oleoducto urbano, o sea, desde la refinería a la ciudad, elimina cientos de camiones acarreando combustible en la carretera al día, digamos. Por lo tanto, no solo el oleoducto es muy razonable en términos de costo para el operador para la empresa que transporta petróleo, digamos, sino que además es muy bueno como seguridad de tránsito. Y esto es muy antiguo. Por ejemplo, en Victoria se introdujo el cinturón, el casco para los motociclistas ya el año 61. El cinturón de seguridad fue introducido el año 70. Y el año 90 se introdujo el casco para bicicleta. O sea, desde el punto de vista de la perspectiva latinoamericana, está claro que Australia ha hecho todo 30 o 40 años que nosotros. Ahora, en las formas de alto riesgo de viajar, todo el mundo sabe que viajar con alcohol es uno de los mayores riesgos, digamos, y por lo tanto debemos enfrentarlo. Australia introdujo un límite de 0.05 el año 66. En esa época en Latinoamérica no existían límites de alcohol. Y desde el año 74 dice que se le saca sangre para mirar el nivel de alcohol a todo el que llega a un hospital de un accidente 74, un accidente de tránsito. Y ya desde el año 74 tenía pruebas aleatorias de respiratorias para fiscalización. Y similarmente hay reglas de que un novicio en manejar motocicletas no puede manejar una motocicleta muy potente, digamos. Tiene que tener 250 cc o menos. Bueno, de nuevo en Latinoamérica esta especificación es rara, digamos. O sea, de hecho no conozco ningún país que la tenga. Acá alguien puede comprarse la moto más poderosa del mercado y salir, digamos, con muy poco entrenamiento. Incluso en una ocasión conversé con un vendedor de motocicleta y me decía que llegaba gente a comprarla que tenía solo experiencia andando en bicicleta. Entonces pedía que lo acompañen a la esquina para que le expliquen cómo se andaba en motocicleta, digamos, a ese nivel. Ahora, las pruebas respiratorias de alcohol fueron introducidas, como dice, el año 76. En Chile fueron introducidas el año 2000 y algo, alrededor del año 2000, o sea, 25 años después que en Australia.
Y eso ilustra un punto, que los que trabajan en seguridad de tránsito tienen que estar muy conscientes de lo que se está haciendo en los otros países. Porque muchas veces, especialmente en países subdesarrollados, solo mirar y copiar de otros países es suficiente para tener un buen programa de seguridad de tránsito, especialmente los países más avanzados en esto. Ahora, ocurre que en Chile, en los últimos años, a alguien se le ocurrió que los equipos tenían que ser certificados, y como no se ha certificado ninguno, en Chile no hay pruebas de alcohol en términos prácticos. No se toman pruebas de alcohol en la calle y la prueba de respiratoria no se puede usar como evidencia en un tribunal. Lo cual es una lástima porque obviamente la policía pierde horas llevando al conductor al hospital para que se le saque sangre, digamos. Entonces aquí entra al tema de que las pruebas aleatorias de respiración tiene problemas con la libertad personal. Ahora él está presentando en Inglaterra, donde tampoco hay este problema, digamos. Los ingleses no tienen ningún problema en que los paren, en general en Europa. Ahora Victoria también introdujo el uso de cámaras en las intersecciones para registrar a los que pasan con luz roja, dice, 10 años atrás. Nosotros hicimos en Chile un experimento y algunos municipios, de los 300 municipios, 28 instalaron cámaras y la reducción de fallecidos en esos 28 municipios fue un 28%, en un año, digamos. Entonces es como la medida más eficiente para reducir la cantidad de personas que fallecen, digamos. Y bueno, ahora se está tramitando un proyecto de ley para formar una unidad de gobierno especial dedicada a administrar cámaras por todo el país. El problema de por qué el proyecto fue cancelado es que en Chile las multas de tránsito van a la municipalidad. Entonces los municipios empezaron a abusar del uso de cámaras como forma de recaudación. Y el proyecto hubo que cancelarlo. Bueno, aquí entra problemas que nosotros tenemos. ¿Por qué los australianos aceptan tan alto nivel de intervención del gobierno? Bueno, por supuesto, cuando introdujeron cinturón de seguridad, lo primero que hicieron fue decir de que cada posición que tenía cinturón de seguridad, tenía que ser usado, digamos. Y por supuesto, simultáneamente introdujeron la obligación de que los vehículos nuevos tenían que venderse con un cinturón de seguridad. De esta forma cautelaron que existían vehículos antiguos. Ahora dice que el mensaje tiene que ser no ambiguo. Por ejemplo, él está en contra de decir que los cinturones de seguridad se usen solo en carretera, digamos. Y se convierte en un mensaje complicado, porque muchas veces uno no sabe dónde empieza la carretera cuando sale de la ciudad. Y por lo tanto es un mensaje ambiguo, y esos deberían evitarse. Las pruebas aleatorias de alcohol en Victoria fueron introducidas el año 76, como decíamos, y de hecho fallaron inicialmente. Y el año 82 recién otro estado logró una legislación razonable. Ese es el tema de Australia. Ahora, dice que en primer lugar lo introdujeron con una fiscalización suave. Y eso, por la publicidad televisiva y todo eso, produjo una reducción de corto plazo en los choques porque los conductores estimaron
sobreestimaron su posibilidad de ser pillados, digamos. Y en 6 meses ese efecto había desaparecido. O sea, no puedes engañar a la gente todo el tiempo. Y ese es un punto importante. Los sistemas de fiscalización, por ejemplo, de alcohol, no deben ser sistemas en los cuales se hacen campañas, digamos, sino más bien tiene que ser un esfuerzo sostenido. Ahora, la gracia de iniciarse con una campaña es que logra mucha visibilidad en la prensa inicial, que produce una reducción por sí sola, y por lo tanto el esfuerzo sostenido tiene que ser menor. Existen muchos países que hacen campañas y después dejan de hacerlo, ya sea para alcohol, cinturón de seguridad, etc. Por lo tanto, la situación se agrava y eventualmente tienen que hacer una campaña nuevamente. Me parece que esa no es la forma apropiada de hacerlo. Ahora, como hacen estudios, algo que en Latinoamérica no se suele hacer, digamos, la ciudad de Melbourne fue dividida en 4 zonas y la policía hizo test aleatorios en forma intensiva en cada cuarto, en forma rotacional, y los iba cambiando, digamos. Y se encontró muy claramente que los choques se reducían solamente en el cuarto de ciudad donde había test, y solamente por el periodo en que había test, más 2 o 3 semanas inmediatamente después. Entonces, ¿qué aprendieron los australianos? Que esto tiene que ser un esfuerzo continuo, más que una campaña puntual, digamos. Entonces, además aprendieron otra cosa que es importante, que no es tan importante el que pillen a algo. Lo importante es la visibilidad de la fiscalización. O sea, que los conductores en general sepan que hay fiscalización. Y eso significa que la recomendación de diseño de un proyecto de este tipo es incluso poner señales al lado de la unidad policial que diga: aquí estamos testeando alcohol, digamos, consumo de alcohol, para que los conductores que van pasando por la zona y que no son sujetos a la prueba, sepan, digamos, y tengan precaución además. Desafortunadamente en Latinoamérica muchas veces se trata de pillar a los conductores intoxicados, y curiosamente esa es la metodología más larga. Entonces en Chile se han puesto lugares de fiscalización a la salida de los barrios donde hay discotecas, por ejemplo, o zonas de bares. Entonces encuentran 10 o 15 conductores intoxicados, que los detienen, por supuesto, y creen que eso fue un éxito, pero en realidad en una ciudad grande van a existir miles de conductores intoxicados manejando en ese minuto. Por lo tanto, en realidad no han hecho nada, pero han hecho un programa muy visible y muy bueno para la televisión, y así es típico que en Latinoamérica se simula actividad, digamos, de este tipo. Las autoridades quedan felices que salieron en la televisión fiscalizando alcohol, y en realidad la situación no cambió mucho. Y por lo tanto la técnica moderna es hacer pruebas aleatorias en lugares aleatorios, moviéndolos permanentemente, de tal forma de eliminar esa certeza que pueden tener los conductores de en qué lugares se está fiscalizando. Y además hacerlo en horas que usualmente uno no esperaría que alguien ande intoxicado. Por ejemplo, yo he colaborado en París en fiscalizaciones de alcohol a las 10 de la mañana, por decir algo. Y cuando les preguntaba a las personas a cargo, me decían: no, si nuestro trabajo no es pillar gente conduciendo con alcohol. Ojalá nunca pilláramos a nadie, en realidad. Nuestro trabajo es asegurar a la gente que estamos fiscalizando alcohol, y por lo tanto el ilícito se evita en primer lugar, porque cuando pillamos a alguien con alcohol, en realidad es un fracaso, porque no evitamos el ilícito, ya fue cometido, digamos. Ese es un aspecto bien importante. En una ocasión me tocó trabajar en este tema en Belice,
Y Belice la gente no tiene ninguna percepción de que beber alcohol y manejar sea un peligro, digamos. Y creían que el problema no era muy grande. Y hice el experimento con la policía precisamente de fiscalizar a las 10 de la mañana. Y fue insólito. El resultado era que 1/3 de los conductores andaban manejando con alcohol a las 10 de la mañana. Y por lo tanto, les creamos conciencia de que este era un problema grave. Y no lo tenían en su mapa mental, por así decirlo. Incluso mi chofer en Belice era, por supuesto, de allá. Y en una ocasión fuimos a un asado, y cuando salimos del asado, él se fue, era la casa de un hermano, él se hizo en un vaso de bebida grande, un trago con ron, digamos. Y cuando le pregunté por qué hacía eso, me dijo, no, es para el viaje. O sea, ese nivel de falta de percepción de la importancia existía en Belice. Y tuvimos que hacer una campaña específica sobre ese tema, y bajamos de 30 conductores cada 100 intoxicados a del orden de 10. O sea, bajamos a la tercera parte. De nuevo, eso ilustra la importancia de hacer estudios de este tipo que le demuestran a los tomadores de decisiones que estamos hablando de un efecto importante, digamos. Bueno, New South Wales también tenía muy bajos índices e introdujeron legislación de pruebas aleatorias. Y con la tradición australiana hicieron una partida muy fuerte, votos sala, o sea, muy fuerte. Con una población de conductores de 3 millones, empezaron testeando 1 millón por año. Y eso se ha convertido en un número internacionalmente usado, ¿vale? Es decir, los programas de alcohol se diseñan para testear 1/3 de los conductores registrados por año. Y dice, el efecto fue muy dramático y el nivel de efecto se ha mantenido, digamos, porque se ha mantenido el esfuerzo de fiscalización. Seguramente a un nivel menor, porque una vez que esto parte ya no es necesario seguir al mismo nivel de esfuerzo. Ahora, otro de los efectos cuando uno introduce algo es que, por ejemplo, en este caso introdujeron la ley de que los ciclistas tenían que usar cascos aprobados, en que la mayor parte de las víctimas eran mayoritariamente niños, ¿sí? Y la investigación demostró que 3/4 partes tenían una herida significativa en la cabeza. De nuevo se hace investigación y se busca un argumento. Y por lo tanto el potencial del casco de bicicletas era obvio. Pero las mediciones demostraron que menos del 4% lo usaban y solo 15% de los adultos. Y estos eran porque los cascos disponibles eran caros, no confortables, inconvenientes, etc. Por lo tanto, se hizo una campaña de 5 años, se trabajó con las escuelas, se trabajó con los profesores, los padres, lo cual significó proveer almacenamiento seguro para los cascos, se hizo campañas de televisión y se metió en el tema del costo, digamos. Incluso quien compraba el casco, el gobierno le devolvía $10 australianos. En 3 años, los surveys, o sea, las evaluaciones hechas al lado de la carretera, demostraron de que el uso de casco había aumentado dramáticamente. Aquí es otro punto. Habitualmente en seguridad de tránsito se hace estadísticas y se miden accidentes, víctimas, etc. Localización de accidentes, localización de víctimas. Lo que se obvia y no se hace
es tener investigación permanente de cómo van los diversos temas de seguridad de tránsito. Aquí queda claro de que hacían censos periódicos del uso de seguridad de tránsito. Perdón, el uso de cascos para bicicleta. Es una componente muy importante de un programa de seguridad de tránsito, decidir en qué nivel vamos. Otra investigación periódica que tiene que hacerse es el uso de cinturón de seguridad, por ejemplo. Pero hay que usar los datos, digamos. En Chile se hace censo de uso de seguridad, de uso de cinturón de seguridad, y los censos van demostrando que el uso se va echando a perder con el tiempo. Pero nadie toma medidas con respecto a esto para evitar ese deterioro. En Polonia hicimos una campaña nacional en todas las provincias en las cuales medíamos tasas de uso de cinturón de seguridad y además instalábamos equipos para medir velocidades. Entonces seguíamos muy fuertemente la evolución de las velocidades promedio en las carreteras, porque sabemos que la tasa de víctimas fatales depende muy fuertemente de la velocidad. Por lo tanto, ese era un parámetro que había que seguir, digamos. Dice que 2 años después, el nivel de seguridad llegó al 40%, perdón, el nivel de uso de cascos de bicicleta llegó al 40%. Y a pesar de que el esfuerzo de educación no se había bajado, digamos, pero no seguía creciendo el uso. Y la conclusión obvia fue que eso era lo más que se podía llegar con una colaboración voluntaria. Y introdujeron en ese minuto, no existía antes, la multa, digamos, la infracción y la multa, digamos. Eso ocurrió varias veces en seguridad de tránsito, en que si no hay una fiscalización, incluso medidas obvias de seguridad de tránsito no se hacen. Por ejemplo, en Alemania, cuando introdujeron el cinturón de seguridad, dijeron, bueno, esta es una medida tan obvia que no necesitamos ni ley, ni infracción, ni nada, digamos. Pero al poco andar se dieron cuenta, de nuevo este mismo número, que el uso creció hasta el orden del 40% y se paró, digamos. Así que los alemanes sacaron la ley, sacaron la multa y el uso subió a más del 90% muy rápidamente. Ahora, tenían otro problema. Los cascos de bicicleta eran pesados, calientes. Australia es un lugar de alta temperatura, digamos, y era un poco atractivo. Pero el incremento del mercado, precisamente por la regla, llevó a que los fabricantes empezaran a diseñar cosas más razonables para mantenerse competitivos. Por lo tanto, la legislación fue introducida 5 años después de que empezó el programa, digamos. Las estrategias generales. El automóvil fue introducido por los 1900, digamos, pero la seguridad vial como ciencia comenzó en el final de los 60 y comienzo de los 70. Nótese que esto coincide con el libro de Ralph Nader, Peligroso a cualquier velocidad, que fue el primer libro potente denunciando la falta de seguridad en los caminos norteamericanos, en particular la falta de seguridad del diseño de los vehículos, digamos. Él define que hay un área precientífica en la cual, en el fondo, la gente o los oficiales a cargo desde el gobierno se guiaban por la intuición más que por la ciencia. Lo que un amigo mío llama los costosos errores de la intuición. Y en Estados Unidos se predicó la política de seguridad de tránsito basada en las 3E, o sea, fiscalización, ingeniería y educación. Y por lo tanto, la construcción de caminos, el control de tráfico, la ley de tránsito, tuvieron bien poca participación, digamos. Ahora, en Estados Unidos se hizo una contribución importante por William Haddon, que es un epidemiólogo, o era un epidemiólogo.
que fue el primer jefe de la Agencia Federal de Seguridad de Tránsito. Como epidemiólogo, Haddon hizo una contribución muy importante. Primero dijo que había un fenómeno no homogéneo y que tenía cientos de problemas, y había que enfocar cada uno. Por supuesto, hizo partir el tema que necesitábamos datos seguros, y sin eso solo podemos adivinar cuáles son los problemas, digamos. Y por lo tanto nos enseñó la importancia de distinguir entre la magnitud de un problema y el nivel de riesgo involucrado. Ahora, no es inusual la participación de epidemiólogos haciendo una contribución importante al área de seguridad de tránsito. Por ejemplo, el primer paper importante de la Organización Mundial de la Salud sobre seguridad de tránsito fue encargado un epidemiólogo de Londres, digamos. No un ingeniero, diríamos nosotros. Por ejemplo, sabemos que un motociclista de poca experiencia con una motocicleta poderosa tendrá 20 veces más posibilidades de ser muerto en un choque. Pero 70% de los choques, de las víctimas en choques son en realidad ocupantes de vehículos. Por lo tanto, de repente pueden haber un área que es muy riesgosa en términos del número de accidentes, del porcentaje de accidentes, pero como número en general dentro del esquema del país puede no ser importante. Y definió esta matriz. Definió el usuario, el vehículo. El usuario puede ser conductor, peatón, etc. Y el ambiente de tráfico. Y en qué fase estábamos. Antes del choque, después del choque, durante el choque y después del choque. Y esta tabla permite poner en cada celda, y por lo tanto nos ordena, las medidas que podemos hacer, digamos. Por ejemplo, en vehículo antes del choque, lo que podemos tener es revisiones técnicas para reducir los choques precisamente. Durante el choque debemos tener cinturones de seguridad, por ejemplo, o airbags ahora, o frenos que no se bloqueen. Y después del choque podemos tener sistemas de atención del lugar del accidente que saquen y limpien los vehículos y limpien la carretera, de tal forma que no disminuyamos la posibilidad de que otro vehículo choque contra los vehículos que están destrozados en la carretera, digamos, que es un evento no inusual. Entonces, el señor Haddon nos enseñó esta metodología, digamos, que ha sido muy útil. Y por lo tanto, esta metodología nos fuerza a considerar todas las opciones, digamos. No voy a comentar, ya comenté qué se puede hacer, digamos. Y por lo tanto, la matriz nos provee con estrategias fundamentales: prevención de accidentes, reducción de lesionados y el tratamiento después del choque. Bueno, esta forma de ver es muy útil, pero tiene dos problemas. Pero no ve las ventajas de reducir el tráfico de alto riesgo, digamos. Por ejemplo, reducir que los motociclistas novatos tengan que usar motocicletas de poca potencia, o poner un cero alcohol para los conductores novatos, o prohibir que los ciclistas entren a la carretera, etc. Esos son ejemplos que pueden ser de afuera de la matriz. Voy a dejar hasta aquí esta presentación. En la próxima vamos a seguir analizando la matriz de Haddon
y otros temas de seguridad de tránsito.